tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Filipenses capítulo 4. Estamos ya casi terminando nuestra serie en Filipenses y vamos a hoy estar en los versículos 1 al 9. Pero para poder entrar un poquito en contexto en lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, quisiera leer desde el versículo 21 del capítulo 3. Pablo viene haciendo viene mostrándonos de una manera gloriosa como en Cristo y lo que hemos recibido en Cristo tiene que ser suficiente para que nosotros podamos vivir una vida gozosa, una vida plena, una vida donde las circunstancias a nuestro alrededor no determinen nuestra forma de ver a Dios, ni nuestra forma de poder conocer a Dios, ni nuestra forma de poder inclusive glorificar a Dios. Y lo que terminó diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 3, Bay nos compartía la semana pasada acerca de cómo nosotros ahora somos ciudadanos del cielo. La iglesia en Filipos era una colonia romana y ellos estaban muy orgullosos de llamarse romanos, muy orgullosos de llevar este emblema, esta insignia de ser una comunidad de Roma. Pero lo que el apóstol Pablo quería hacerles ver aquí era que más allá de ser romanos y que eso tuviera un valor para ellos, ellos ahora eran ciudadanos celestiales. Y como ciudadanos celestiales, el apóstol Pablo quería que ellos pudieran estar gloriándose, pero al mismo tiempo puedan estar viviendo en respuesta a su ciudadanía celestial. Gloriarse en la obra de Cristo y en lo que Cristo había hecho en ellos y con ellos, como para poder ser ahora ciudadanos celestiales, pero al mismo tiempo poder ser representantes dignos del cielo. Poder ser representantes dignos de un imperio mucho más grande que el imperio romano, el reino de los cielos en la tierra. Y es por eso que el apóstol Pablo termina el capítulo 3 en el versículo 21 y me encanta porque él deja bien claro cómo esta ciudadanía celestial no es resultado de nuestro esfuerzo, de nuestras obras, de nuestra religiosidad. Si podemos ser ciudadanos del cielo, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios, es solamente por lo que Cristo hizo por nosotros, pero también si nosotros podemos ser representantes del reino de los cielos, no es por el esfuerzo y las ganas que le echemos para poder vivir una vida cristiana que dé un buen desempeño, sino es por el poder de Dios en nosotros. Versículo 21 termina diciendo, el cual por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Y es increíble pensar que lo que está diciendo este pasaje es, va a llegar el momento en el cual ya no estemos sobre esta tierra, sino que nuestros cuerpos serán transformados, seremos glorificados, recibimos un cuerpo glorificado, así como el que Cristo recibió después de su resurrección, y vamos a poder estar para siempre con Él, y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que nos va a transformar a nosotros para poder estar en la eternidad con un cuerpo transformado para glorificarle a Él por la eternidad. Versículo 1 del capítulo 4 y dice, así que, por tanto, dada la información que acaban de recibir, dado la grandeza de la gracia de Dios como para hacernos ciudadanos celestiales y el poder de Dios obrando en nuestras vidas para traernos de su gracia y hacernos salvos, pero al mismo tiempo transformarnos esperando la glorificación. Así que, dice, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y lo que el apóstol Pablo estaba queriendo aquí hacerle ver a la iglesia en Filipos es, dado que somos ciudadanos del cielo, ustedes, mis amados, mis amigos, mis hermanos, con el afecto que les tengo, quiero decirles, permanezcan firmes, no bajen los brazos, no se rindan. La pelea todavía no termina, la carrera todavía no termina. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, tal vez él veía que su vida no tenía mucho futuro, pero él decía, estén firmes, sigan peleando, sigan corriendo, estén firmes. Y dice, estén así firmes, pero fíjate, estén firmes ¿en quién? En el Señor. Estén así firmes en el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra firmeza y estar firmes no depende de nosotros, sino depende de Cristo. ¿Se acuerdan esa historia, esa analogía donde en los evangelios, cuando está hablando Jesús, él habla acerca de construir una casa sobre la arena o construir una casa sobre la roca? La realidad es que si nosotros construimos una casa sobre la arena, es como la historia de los tres cochinitos. Van a venir los vientos y se va a caer esa casa.
Pero si cuando construimos sobre la roca, sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, pueden venir tormentas, puede venir tribulación, puede venir lo que sea, pero podemos saber que estamos firmes, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo, Él es la roca firme. Y porque Él es la roca firme, entonces dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y creo que era importante que el apóstol Pablo dijera esto en el versículo 1, porque después, a partir del versículo 2 hasta el versículo 9 que vamos a estar leyendo, el apóstol Pablo va a tener una serie de exhortaciones y palabras de ánimo para la iglesia en Filipos acerca de tal vez algunas situaciones que ellos estaban experimentando, porque en medio de todas esas situaciones el apóstol Pablo quería recordarles: hey, ustedes tienen todo lo que necesitan para poder vivir una vida en el evangelio que glorifica a Dios y permanecer firmes. Porque si tú has entendido la gracia de Dios y has recibido el evangelio de Jesucristo, entonces tú ahora eres llamado como embajador de Cristo a poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y por lo que Él es la roca firme y estamos firmes en el Señor, entonces ahora, a partir del versículo 2, Él va a tener una serie de exhortaciones donde Él les va a decir: hey, yo sé que tal vez algunos de ustedes pensaron de que llegaban a la vida cristiana y se acababan los problemas. ¿Alguien llegó así a la vida cristiana? Que de repente dijiste: ay, necesito algo, necesito un cambio en mi vida, tengo tantos problemas, necesito. Y de repente alguien te dijo Cristo y dijiste: oh, este es mi momento, este es mi lugar. Seguramente cuando llegue a Cristo se van a acabar mis problemas. ¿Pasó eso? Ahora, la realidad, y a veces muchas personas se dicen: ay, Pablo, es que cada vez desde que yo llegué a Cristo es como si tuviera más problemas. No es que tienes más problemas, simplemente que tus ojos se fueron abiertos a los problemas que tú venías arrastrando. Porque la realidad es que cuando nuestros ojos son abiertos al evangelio, es que en realidad podemos ver el cochinero que traemos en el corazón. Y podemos ver el daño que le hemos hecho a las relaciones, podemos ver el daño que le hemos hecho a nuestra vida, podemos ver el daño que hemos hecho a amigos, a hermanos, esposa, esposo, y de repente dices: no inventes. O sea, la realidad del pecado en mi corazón ahora es como que pesadísima. Y ahora el Espíritu Santo te presiona para responder de acuerdo al evangelio. Y por eso es como que dices: es que es como que más difícil. No es que es más difícil, es que ahora es real. Es que ahora lo puedes ver. La Biblia dice que antes estábamos entenebrecidos, estábamos enceguecidos. Nuestro entendimiento estaba ciego a causa del pecado, pero ahora que nuestros ojos han sido abiertos a la realidad del evangelio, entonces podemos ver el pecado de nosotros, el pecado de las personas a nuestro alrededor, pero podemos ver la gracia de Dios. Y podemos ver cómo su gracia es suficiente. Y el apóstol Pablo le va a hablar aquí a personas que, como tú y como yo, o sea, tenían un buen de broncas. No eran personas perfectas, no eran cristianos perfectos. Algunos de ellos no eran cristianos maduros, eran cristianos inmaduros como tú y como yo. Y creo que por eso estas palabras que tiene el apóstol Pablo para darle a esta audiencia son también palabras que nosotros podemos hoy. Pásame otro, por favor. Gracias. Sí. Son palabras que nosotros hoy podemos también hacer propias. Comienza diciendo el versículo 2. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y lo primero que el apóstol Pablo, después de decirles: hey, si ustedes han entendido el evangelio, tienen que estar firmes en el Señor, lo siguiente que les dice: si ustedes han entendido el evangelio, ustedes tienen que estar dispuestos a tener la misma mente y tienen que estar dispuestos a vivir en armonía. Y pone en evidencia a estas dos hermanitas, Evodia y Síntique. Ahora, no sabemos quién había borrado primero del Facebook a quién, pero estaban peleadas. Algo había pasado. No sabemos si una le dijo a la otra que debía vacunarse y la otra dijo que ella no se iba a vacunar. No sabemos qué fue lo que pasó. Pero estaban bronqueadas. Y el problema era de que no solamente estaban peleadas,
sino que ya su pelea y su grilla ya era conocida por toda la iglesia. ¿Sabes por qué era conocida por toda la iglesia? Porque las cartas que recibían las iglesias por parte del apóstol Pablo no eran cartas que se leían en privado. No era así como que, oye, Evodia, Sintique, miren, el apóstol Pablo les dedicó 2 versículos. No, esta carta se leía en público. Imagínate que llegaba el domingo y entonces llegó Epafrodito después de haber estado con el apóstol Pablo, abre la carta de Pablo a los filipenses y todo bien, ¿no? Y todos, sí, gocémonos en el Señor, somos ciudadanos celestiales, amén, gloria a Dios. Ruego a Evodia y a Sintique, y Evodia y Sintique así de, ya se enteró el apóstol Pablo. Y lo primero que dice es ruego. Y esta palabra ruego es clamo, es les suplico, es explícito. Ya déjense de estar peleando y vivan en armonía. Porque algo que ellas tenían que entender era que sus conflictos estaban opacando la lucha que ellos habían estado llevando por el evangelio y con el evangelio desde el comienzo. Y sus conflictos estaban convirtiéndose no solamente en un conflicto interpersonal, se estaban convirtiendo en un conflicto dentro de la iglesia. Porque hay una realidad, los conflictos interpersonales se pueden convertir en la razón de la división dentro de la iglesia. Ya tenías Team Evodia y Team Sintique, ¿no? Y aquellos que habían escuchado la verdad, la versión de Evodia y la versión de Sintique acerca del conflicto que tenían uno con otro. ¿Y sabes qué? Eso es algo increíble, cómo la murmuración y el chisme de repente comienza a crecer y se comienza a esparcir cuando alguien habla mal de otro, cuando alguien dice, es que yo lo hubiese hecho diferente, yo creo que ella no lo hizo bien, o yo creo que él no lo hizo bien, y empiezan a hablar mal unos de otros. Y dice aquí que Pablo tiene que decirles, les ruego, por favor, Evodia y Sintique, vivan en armonía. Y esta expresión, vivan en armonía, significa tienen que ponerse de acuerdo. Y la realidad es que muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo con otras personas porque podemos llegar a pensar diferente. Tenemos formaciones diferentes, culturas diferentes, lenguajes diferentes. Y hay ciertas cosas en las cuales podemos encontrar muchas diferencias. Pero si había algo que el apóstol Pablo les estaba exhortando y les estaba clamando, les estaba diciendo, por favor, vivan en armonía. Y no les estoy pidiendo que vivan en armonía en aquellas cosas en las cuales ustedes encuentran diferencias. Dice, vivan en armonía en el Señor. Y si nosotros tenemos en común a la persona de Jesucristo, esta es la misma expresión que se utiliza en el capítulo 2 cuando dice, tengan vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Si nosotros hemos entendido el evangelio, tenemos que tener la misma mente de Cristo, la misma mente de aquel que estuvo dispuesto a humillarse, aquel que estuvo dispuesto a reconocer, aquel que estuvo dispuesto a reconocer la autoridad de Dios por encima de aún de su autoridad, porque él se hizo hombre y obediente fue y murió en la cruz del Calvario para que nosotros en su ejemplo de humildad, por su ejemplo de humildad, por su sacrificio en la cruz, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y aquí lo que está diciendo Pablo, le está diciendo, Sintique, Evodia, vivan en armonía en el Señor. Es lo que nosotros conocemos de Cristo, el evangelio y la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, la que nos tiene que llamar a vivir una vida en armonía, donde tenemos que estar dispuestos a poner nuestras diferencias, a poner nuestros problemas, a poner nuestros malentendidos, a poner nuestras percepciones de la otra persona de lado, porque Cristo es más importante y lo que el evangelio está haciendo en nuestras vidas tiene que ser más relevante que nuestros caprichos. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, hey, les ruego por favor, porque luego dice en versículo 3, en verdad, fiel compañero, y no sabemos a quién le está hablando como fiel compañero, tal vez era Epafrodito que llevaba la carta, o tal vez era alguno de los otros líderes en la iglesia a quien el apóstol Pablo llamaba fiel compañero, pero le dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo no estaba dudando de los líderes de la iglesia también se equivocan. Los líderes de la iglesia también lloran. Y lo que callamos los pastores no se imaginan. Y la realidad es que al apóstol Pablo le dolía. Le dolía porque los problemas de Evodia y Sintique se estaban convirtiendo en los problemas de la iglesia.
Y pudiendo ellos seguir luchando por el evangelio, dentro de la misma iglesia estaban luchando entre ellos. Entonces el apóstol Pablo dice, por amor al evangelio y por amor al Señor, vivan en armonía. Y fíjate, el apóstol Pablo dice, ayudes a estas te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Eran mujeres que en un momento habían hecho de la causa del evangelio su lucha. Eran mujeres que predicaban el evangelio, eran mujeres que tal vez hacían discípulos. No sabemos si servían en algún área dentro de la iglesia en Filipos, pero el apóstol Pablo las tenía en alta estima. Dice, porque ellas fueron parte conmigo junto con Clemente y con los demás, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y el apóstol Pablo, fíjate el valor que le da a esto. Dice, Evodia y Sintique no son cualquier mujer. Evodia y Sintique fueron compradas por la sangre de Cristo Jesús. Y porque fueron compradas por la sangre de Cristo Jesús, esta grilla tiene que terminar. Este conflicto tiene que terminar. Tienen que hablar lo que tengan que hablar, tienen que arreglar lo que tengan que hablar y tienen que vivir en armonía para gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando no lo hacemos nos convertimos en una amenaza para la unidad de la iglesia. Y tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda en el conflicto y estar dispuestos a prestar ayuda en el conflicto. Tal vez tú conoces acerca de algún conflicto dentro de la misma iglesia o algún conflicto dentro de tu familia. La Biblia nos llama a que nosotros tenemos que ser pacificadores, a que nosotros tenemos que estar dispuestos a buscar la reconciliación, porque hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una misma mente, y es la mente de Cristo, para que entonces podamos disfrutar de la armonía. ¿Y por qué es tan importante la armonía? Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque cuando los hermanos habitan juntos en armonía, están dando testimonio del Dios al cual adoran. Pero cuando los hermanos están en discordia, están dando lugar al diablo, quien está buscando romper la armonía y la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice, tengan una misma mente. Pero después en el versículo 4 les dice, hey, van a tener conflictos interpersonales, pero no dejen que sus conflictos interpersonales se antepongan al evangelio. Vivan de acuerdo al evangelio. Pero después versículo 4 les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Regocijarte no es decir, ay, cómo me gusta sufrir. Regocijarte es no permitir que la adversidad o las situaciones por las cuales estés viviendo cambien tu adoración, y que tu adoración siempre esté enfocada en Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Juan Calvino, un reformador protestante, dijo lo siguiente: regocijarse se refiere a la moderación del espíritu, cuando la mente se mantiene calmada ante la adversidad y no se entrega al dolor. Permanecer en oración es la forma de regocijarnos siempre, porque de esta manera pedimos a Dios alivio en conexión con nuestras angustias. Lo que está diciendo aquí Calvino y lo que tiene que ver con el gozo del Señor es que no significa que vas a desprender tu corazón del dolor que trae la prueba a tu vida, pero donde te vas a ser consciente que ese dolor está presente, pero Cristo está presente a tu lado en medio de ese dolor. Y estás haciendo consciente tu mente y tu corazón de que Dios nunca te va a dejar. Por eso el apóstol Pablo dice, regocíjense. Van a tener conflictos interpersonales, soluciónenlos, vivan en armonía por el amor al evangelio. Regocíjense en el Señor siempre, no solamente cuando las cosas salen bien, sino aún cuando la adversidad invada sus vidas. Otra vez lo diré, regocíjense. Regocíjense. Pero también después les dice, sean amables los unos con los otros. Versículo 5, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y aquí esta palabra bondad también es amabilidad. Y sabes que amabilidad o personas que aman es una de las cualidades que Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que ser un distintivo de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesucristo. Él le dijo, si ustedes, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es a través de cómo amamos, de cómo nosotros demostramos la bondad de Dios, que nosotros damos a conocer a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo les dice, hey, yo sé que no son perfectos. Vean, ahí está Evodia y Sintique.
pero solucione sus problemas. Regocíjense en el Señor siempre. Que la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. A aquellos que te hacen mal, hazles el bien. A aquellos que te ofenden, bendícelos. Cuando se te cierran, bendícelos. Pero si no lo hacemos, no estamos siendo testimonio del evangelio de Jesucristo, estamos siendo testimonio de nuestro corazón sucio. Y por eso el apóstol Pablo así constantemente tiene que estar diciendo: regocíjense y que la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Cristo vuelve. Amén. Y mientras Cristo vuelve, nosotros somos hoy sobre esta tierra embajadores de Jesucristo. Hoy sobre esta tierra somos el testimonio de Cristo a los hombres. Y si lo que tú estás dando como testimonio de Cristo a los hombres no es amabilidad, estás dando testimonio distorsionado de quien Cristo es. Y por eso el apóstol Pablo dice: si algo los tiene que distinguir a ustedes es la amabilidad, es que ustedes sean amables unos con otros. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, y mientras el Señor vuelve, porque cuando estemos con Él estaremos glorificados, pero en lo que el Señor vuelve van a estar luchando con esto. Pero recuerden, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Versículo 6, uno de los versículos más famosos de Filipenses capítulo 4. Dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Vas a tener conflictos interpersonales? ¿Vas a tener adversidad? ¿Vas a tener que ser bueno con aquellas personas que te traten mal? ¿Vas a estar ansioso? ¿Te vas a afanar por las cosas? Pero el apóstol Pablo dice: no permitas que el afán te lleve a olvidar quién es tu Dios. Por eso dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está dando la fórmula para que nosotros podamos catafixiar el afán por la paz de Dios, para que nosotros podamos llevar a la cruz del Calvario, llevar a los pies de Cristo nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, aquellas cosas que ahorita nos tienen intranquilos. Tal vez ese pensamiento de que ya no sabes qué hacer porque estamos a 3 días de la quincena y no sabes cómo vas a terminar el mes. Tal vez ese pensamiento donde ves tu negocio y dices: Pablo, es que no pega, es que la economía está mal. O tal vez ves tu matrimonio y ya bajaste los brazos y te quieres rendir y dices: Pablo, es que yo ya no sé, mi matrimonio no tiene esperanza. Y el apóstol Pablo está diciendo: todos tus afanes, todas tus preocupaciones, todas aquellas cosas que te tienen ansioso, llévalas a las manos de aquel que sostiene todas las cosas en sus manos. Aquel por el cual dice: en sus manos, y el poder que tiene para sujetar todas las cosas a Él mismo, es al mismo al cual nosotros podemos acudir delante de Él y cambiar nuestra ansiedad por su paz. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos saber que la paz está garantizada? Primero que nada, porque en Cristo Jesús, y aquí dice: Él guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros podemos tener paz porque Cristo es la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús mismo, Él vino a hacer la paz en medio de la enemistad que teníamos con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos ha dado paz con Dios por la justificación en Cristo, ¿cómo no nos va a dar paz en nuestra mente cuando nosotros estamos seguros en su palabra?
Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él va a traer paz en los afectos de nuestro corazón, porque Él nos va a ayudar a vivir en contentamiento por su fiel provisión. Él va a traer paz a nuestras emociones, porque ya no habrá más miedo cuando nosotros descansemos en su soberanía. Y podamos decir como el salmista: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Él traerá paz a nuestra conciencia, porque por la obediencia de Cristo nuestros pecados ya no nos condenan. Y aunque tenemos que confesar nuestros pecados y vivir en la libertad de la confesión de nuestros pecados, es por medio de la obediencia de Cristo que nosotros hoy podemos estar en paz con Dios. Pero también Él traerá paz con otros, porque estamos en paz con Dios y Él nos ha enseñado cómo funciona esto de la paz y cómo nosotros podemos llegar con nuestra ansiedad y Él lo cambia por paz. Y cuando nosotros recibimos esta paz, versículos 8 y 9 nos muestra que entonces ahora nosotros podemos ser transmisores de esta misma paz. Porque dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Sabes, la misma paz de Dios que nos ha reconciliado con Dios por medio de Cristo es la misma paz que hoy Dios quiere traer a nuestras vidas, sabiendo de que estamos en paz con Él, para que nosotros podamos ser mensajeros de paz, y para que ahora nosotros podamos pensar como Dios piensa. Podamos pensar en lo que es verdadero, en lo que es digno, en lo que es justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. Meditar en lo que Él ha hecho por nosotros, para que entonces nosotros tengamos una motivación mucho más grande de hacer lo mismo por nuestro prójimo. Y si nosotros hemos sido perdonados y hemos recibido la paz de Dios, ¿cómo entonces no buscar la resolución de los conflictos interpersonales? Si nosotros hemos sido reconciliados y tenemos paz con Dios, ¿cómo no nos vamos a gozar en medio de la adversidad? Si lo peor que nos podría pasar, que es la condenación eterna de nuestras almas, ya ha sido solucionado por la obra de Cristo en la cruz, ¿cómo no vamos también nosotros a ser bondadosos y amables con todas las demás personas? Si Dios ha sido tan bueno que dio a su mismo Hijo para poder hacer la paz entre Él y nosotros. Y porque Él ha traído paz a nuestra alma en esa relación que estaba rota por causa del pecado, ¿cómo no entonces nosotros confiar y llevar delante de Él todo lo que nos tiene afanados y ansiosos, para que entonces Él cambie nuestra ansiedad por su paz y su paz transforme nuestras mentes, para que ahora nosotros podamos meditar en lo que Él ha hecho, y entonces lo que hemos aprendido y recibido y oído y visto lo practiquemos y podamos dar testimonio que el Dios de paz está con nosotros.